Hola a todos, bueno, nos volvemos a encontrar a través de un video, esta vez para la guía número 2, el teorema de Pitágoras. Para comenzar vamos a recordar entonces las partes de un triángulo rectángulo, que es el elemento fundamental para trabajar este teorema. Tenemos entonces un triángulo ABC, rectángulo en B, en donde AC, el segmento AC, el lado AC, que es el más largo de todo el triángulo, se lo denomina hipotenusa. Y los lados AB y BC, que son los catetos. Los catetos son los lados del ángulo recto, ¿sí? Y fíjense que el lado opuesto al ángulo recto es el lado más largo que tiene nuestro triángulo. Siempre la hipotenusa va a ser mayor a los dos catetos que tenemos. Es decir que ningún cateto puede medir más que la hipotenusa. Teniendo en cuenta estos segmentos, la hipotenusa y los dos catetos, y de acuerdo a lo que seguramente han visto completando la tabla que les pedí del principio de la guía, habrán llegado a definir este teorema, que básicamente tiene una fórmula muy sencilla, que es la siguiente. En el caso puntual de este triángulo rectángulo que tenemos acá, si tomamos la hipotenusa, que es el segmento AC, y la elevamos al cuadrado, el resultado que vamos a obtener es el mismo que si tomamos el cateto AB y lo elevamos al cuadrado y le sumamos el cateto BC también elevado al cuadrado. Es decir que el cuadrado de la hipotenusa, AC al cuadrado en este caso, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, AB al cuadrado más BC al cuadrado. Es decir que en todo triángulo rectángulo se va a cumplir esta definición que corresponde a esa fórmula que tenemos ahí. En forma genérica decimos entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto se va a dar en cualquier triángulo rectángulo que tengamos. Siempre se da esta relación. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos entonces con algunos ejemplos cómo aplicamos esta fórmula en diferentes situaciones, en diferentes triángulos rectángulos. Supongamos entonces el triángulo rectángulo PQR, rectángulo en Q, en donde PQ, que sería este segmento, mide 2,3 centímetros y QR, que sería este segmento, mide 3,5 centímetros. Esta figura se denomina figura de análisis. No tiene que tener las medidas que dice acá. Simplemente nos tiene que ubicar dónde están cada una de esas medidas. Como vemos entonces, 2,3 centímetros, que es el segmento PQ, 3,5 centímetros, que es el segmento QR, que son los dos catetos de mi triángulo rectángulo, y el valor que queremos averiguar lo denominamos X, o de la manera que ustedes quieran, que es el segmento PR, que corresponde a la hipotenusa. Escribimos entonces la definición del teorema de Pitágoras: la hipotenusa al cuadrado, que sería PR al cuadrado, más la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, PQ al cuadrado más QR al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora entonces es calcular PR, que es el lado que nos están pidiendo que calculemos, que es la hipotenusa. Para eso vamos a reemplazar los valores en la fórmula. Y nos queda de esta forma. Reemplazamos PR por X, como le habíamos puesto en el gráfico. PQ 2,3 centímetros con las unidades correspondientes. Siempre tenemos que colocar las unidades y todo va elevado al cuadrado, más QR, que es 3,5 centímetros, también elevado al cuadrado. Y nos queda una ecuación que vamos a resolver. Como vemos entonces, elevamos al cuadrado cada uno de los catetos, por eso nos termina dando con una unidad centímetros cuadrados, sumamos
y luego aplicamos la radicación a ese resultado, a todo, al número y a la unidad, y se aplica la raíz cuadrada tanto al número como a los centímetros cuadrados y nos termina dando 4,188 centímetros si lo ponemos con 3 decimales, o si lo queremos escribir con 2 decimales aparece 4,19. ¿Por qué? Porque redondeamos el 8, el segundo dígito, que es un 8. Como el siguiente es un 8 también, redondeamos 1 hacia arriba. De esta manera entonces obtenemos, como x era el valor de PR, obtenemos el valor que tiene nuestro segmento PR. Por lo tanto, PR va a ser igual a 4,19 centímetros o 4,188 centímetros, y esa sería la resolución de este ejercicio. Ahora entonces tenemos un triángulo rectángulo MNP, rectángulo en N. Como ven, utilicé letras mayúsculas. Es indistinto si usamos letras mayúsculas o letras minúsculas. Lo que no podemos hacer es cambiarlo durante el ejercicio. Es decir, si nuestros vértices son letras mayúsculas, todo el ejercicio va a nombrar esos vértices con letras mayúsculas. Y si usamos letras minúsculas, todo con letras minúsculas. No podemos mezclar, no podemos cambiar esto durante el ejercicio. Ahora tenemos como información entonces MP, que es la hipotenusa, NP, que es uno de los catetos, y me piden averiguar el otro cateto. Empecemos escribiendo la fórmula que corresponde al teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo, que sería MP al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a MN al cuadrado, uno de los catetos, más NP al cuadrado, que es el otro cateto. Entonces vamos a calcular el valor de MN, que es el cateto que nos falta dentro de este triángulo rectángulo. Para eso reemplazamos los valores de MP, de MN, que es X en nuestro dibujo, y de NP, y resolvemos la ecuación correspondiente. Entonces, resolvemos los cuadrados, pasamos este término restando, hacemos la cuenta, pasamos la potencia como raíz y obtenemos el resultado. Fíjense que a pesar de estar pasando una potencia par como raíz par, no se genera módulo, porque lo que estamos trabajando son segmentos y los segmentos son siempre valores positivos. Por lo tanto, el valor negativo ni siquiera lo tenemos en cuenta. Entonces, podemos poner el resultado con 3 dígitos decimales o simplemente con 2. Nuevamente, como el tercer dígito es un número que es 5 o mayor, me redondea hacia un número más el segundo dígito. Por eso aparece 21,94 metros. Bien, supongamos ahora que tenemos este triángulo ABC que según nos dicen es equilátero. Sabemos que el triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales y por lo tanto no va a poder tener un ángulo recto. Entonces veamos qué me van a solicitar en este ejercicio para ver si vamos a poder utilizar o no el teorema de Pitágoras. Supongamos que quiero calcular o me piden calcular la altura de este triángulo. Empecemos trazándola. Esa línea punteada que acabamos de dibujar con el nombre, con la H, me determina la altura de este triángulo. Como vemos, al trazar la altura del triángulo, el triángulo ABC se dividió en dos triángulos que son iguales, porque la característica de la altura en los triángulos equiláteros es que toda altura es perpendicular a la base, por lo tanto va a formar un ángulo de 90 grados con la base, ¿sí? Y además divide a la base en dos partes iguales. Es decir que si colocamos el punto P, que es donde termina la altura, se me genera un segmento AP que va a ser igual al segmento PC. Si los lados de este triángulo miden 6 decímetros, podemos decir entonces que el lado AB,
y el lado BC miden 6 decímetros, igual que el lado AC, pero el lado AC, que es la base, está dividido a la mitad, 3 decímetros a la izquierda de P y 3 decímetros a la derecha de P. Esto hace entonces que nos queden dos triángulos rectángulos exactamente iguales. Lo único que están es uno reflejado respecto del otro, pero este segmento es el mismo para cualquiera de los dos. Entonces vamos a utilizar ese triángulo o esa parte del triángulo equilátero para calcular lo que nos están pidiendo. Entonces nos va a quedar un triángulo rectángulo BPC, rectángulo en P, en donde BP va a ser la altura que nos están pidiendo, es decir, que no la sabemos. BC va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo y PC va a ser uno de los catetos. Escribamos entonces la fórmula del teorema de Pitágoras para este triángulo en particular. Es decir, BC, la hipotenusa al cuadrado, es igual a BP, la altura, uno de los catetos, al cuadrado, más PC, el otro cateto, al cuadrado. Vamos a calcular entonces BP, que es la altura de nuestro triángulo equilátero. También es la altura de nuestro triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Reemplazamos entonces el valor de la hipotenusa, uno de los catetos, que va a ser la altura, y el otro cateto, que son los 3 decímetros de la base que estamos usando. Y resolvemos la ecuación correspondiente. Entonces, elevamos al cuadrado, nos da 36 decímetros cuadrados, elevamos al cuadrado este otro cateto, 9 decímetros cuadrados, pasamos restando, hacemos la cuenta correspondiente y la potencia pasa a ser raíz y obtenemos 5,196 decímetros de altura, que es lo mismo que el segmento BP. Por lo tanto, la altura del triángulo ABC es 5,196 decímetros, que es lo que calculamos con 3 decimales, o redondeando 5,20 decímetros. Cualquiera de las dos soluciones estaría bien. De esta manera entonces, a través de estos ejemplos, les quise mostrar cómo aplicamos el teorema de Pitágoras. Básicamente es reconocer los elementos que van a ir en cada lugar, en el lugar de la hipotenusa, en el lugar de los catetos, ver qué datos nos están dando, realizando siempre una figura de análisis y ubicando los datos. Puede ser que el ejercicio ya nos dé la figura de análisis o nos dé simplemente los datos y de esa manera la vamos a tener que dibujar nosotros, como hicimos acá, y ubicar los datos correspondientes. Siempre recuerden, el teorema de Pitágoras solo se aplica a triángulos rectángulos. Por lo tanto, si nuestro triángulo no es un triángulo rectángulo, quiere decir que alguna información que nos dan nos va a permitir encontrar dentro de esa figura un triángulo rectángulo y a partir de ahí empezar a trabajar. Si no, no sería posible aplicar este teorema. Bien, espero que haya quedado bastante clara la definición, que haya quedado clara la fórmula, que es la que más vamos a utilizar dentro de los ejercicios que vamos a tener que resolver. Muy bien, con esto entonces damos por terminado este video explicativo. El único que va a haber así teórico o con ejemplos. Probablemente si surgen algunas dudas veamos algunos casos particulares o algunos ejercicios particulares, pero esto es la única parte teórica que necesitamos para resolver cualquiera de los ejercicios que tenemos en la guía de trabajos. Muy bien, me despido entonces y nos veremos en un próximo video, tal vez ya de otra guía posterior.